Bienvenidos amigos que nos escuchan a este programa Comunidad Libre, un programa del Instituto Libre, organización sin fines de lucro que educa a los hispanos para vivir en libertad. Una organización que promueve la libertad económica, la libertad educativa, la libertad en todas sus facetas, precisamente para ayudar a los hispanos en Estados Unidos a progresar. Hoy tenemos un invitado especialísimo. Se trata de John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, activista de derechos humanos, reconocido articulista de importantes periódicos a nivel nacional e internacional, y quien ha estado muy involucrado no solamente en la comunidad cubana, sino también en las comunidades venezolanas, nicaragüenses, para promover la libertad en esos países y también para promover información sobre lo que está ocurriendo en esos países aquí en Estados Unidos. Así que, John, te doy la bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por la invitación, Janisa. Lo primero que quisiera pues conversar contigo es cuál es la perspectiva que tienes en referencia a los sucesos que están ocurriendo en Venezuela, a la luz de lo importante que es para la comunidad venezolana en Estados Unidos, que es una comunidad bastante numerosa, que se encuentra en múltiples estados de Estados Unidos, la situación de crisis política que hay en Venezuela y cómo afecta esto a las comunidades aquí en los Estados Unidos. Bueno, primero hemos visto una gran movilización de las comunidades venezolanas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, después de las elecciones del 28 de julio, donde hubo las irregularidades de Nicolás Maduro de no transmitir las actas demostrando los resultados de las elecciones y comenzar una ola represiva contra las fuerzas democráticas de Venezuela, que ha indignado al pueblo venezolano dentro y fuera de Venezuela y alrededor del mundo. Y hemos visto en el último mes, cada cierto tiempo, grandes movilizaciones alrededor del mundo, incluso uno que ocurrió ayer, y también dentro de Venezuela, retando la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuán importante es que se entienda por qué ese modelo utilizado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en tantos otros países, que ese modelo estatista, ese modelo de control gubernamental sobre la sociedad no funciona y lleva a crisis económicas, crisis políticas? ¿Cuán importante es que esto se conozca aquí en Estados Unidos, donde hay algunos sectores de la población, donde hay algunos sectores de la política norteamericana en este año de elecciones que están promoviendo este mismo tipo de narrativa y de políticas? Bueno, yo creo que es muy importante reconocer la importancia de los derechos fundamentales, de los derechos en el lado de los derechos a la oportunidad dentro de la economía y de un Estado de Derecho. En el caso de Venezuela, con el chavismo y ahora, después de la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro, en los dos casos, con la influencia nefasta del régimen comunista de Cuba, se ha acabado con el derecho a la propiedad privada dentro de Venezuela en gran parte. Y después hemos visto cómo eso también se ha traducido en ataques contra la libertad de la prensa y la libertad de expresión. Y hemos visto en el último mes solamente más de 2,000 detenidos, más de 25 ejecuciones extrajudiciales con personas asociadas con esta elección. Y creo que cuando estamos mirando lo que ocurre dentro de Venezuela, ya un cuarto de la población ha buscado una mejor vida fuera de su propio país, y parece que si Maduro hace de la suya y logra permanecer en el poder, están diciendo que un tercio de la población existente de Venezuela va a huir del país y gran parte va a terminar en Estados Unidos. Eso es un mensaje que es un sistema, un modelo fracasado en todos los sentidos, y lo puede ver por el éxodo de los venezolanos que no quieren seguir viviendo bajo ese sistema.
Los venezolanos no quieren seguir viviendo bajo ese sistema, los cubanos tampoco, y ha habido un éxodo también masivo desde Cuba hacia Estados Unidos. Los nicaragüenses tampoco quieren vivir dentro de ese sistema. Los mexicanos salen también porque rechazan esas políticas estatistas que existen en México, donde se les impide progresar. Por supuesto, Cuba siendo el país más gravemente afectado por este tipo de modelos, y buscan esa libertad que supuestamente o que sí existe aquí en Estados Unidos. Sin embargo, hay narrativas aquí que quieren ir hacia esas políticas que han demostrado en el mundo entero, en diferentes continentes, que son políticas fracasadas. Y algunos latinos, hay un espacio de número de latinos, de hispanos en Estados Unidos que pues están apoyando estas narrativas de estatismo, de lo mismo que ellos salieron huyendo, ahora lo quieren implementar aquí. ¿Por qué tú crees que sucede este fenómeno aquí en Estados Unidos? Bueno, yo creo que primero, en el caso de los latinos, en América Latina hay un modelo de un estado que tradicionalmente con la colonia española es un estado que ha intervenido más en la economía y la vida cotidiana de las personas, al contraste con el modelo anglosajón de Estados Unidos y Canadá, para dar contraste. Pero en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, esa tendencia se ha llevado a un extremo y termina en el comunismo. Y eso es un estado totalitario. Ya no estamos hablando de un estado de bienestar social, que es un poco grande, que hay corrupción, que hay problemas en términos de el mercado poder operar. Es un estado que destruye el mercado, centraliza el poder político, económico en un solo partido, y la corrupción ya no se puede ni llamar corrupción porque no hay un orden basado en ley, es el orden basado en la fuerza de los más fuertes en el poder para reprimir a los demás si tienen otro criterio. Eso es el problema fundamental. ¿Cómo sería implementar algo de ese tipo, un modelo de ese tipo aquí? Sí, hay algunos voceros, hay algunos legisladores, incluso hay algunos actores políticos en Estados Unidos cuyo discurso se ha ido muy hacia la izquierda. Yo diría que hacia muchas veces la extrema izquierda, donde se plantean cosas como, por ejemplo, el control de los precios, el control de la economía, el control de los salarios, que son medidas realmente que se parecen mucho más a estas tendencias izquierdistas, que se parecen mucho más a estos modelos de control desde el Estado. Bueno, lamentablemente eso también tiene su propia historia en Estados Unidos. Los controles de los precios es algo que se experimentó durante la presidencia de Richard Nixon en los años 70 y tuvo unos resultados bastante nefastos para la economía americana y para los americanos, incluyendo colas largas para buscar gasolina por ese intento de controlar el precio de la gasolina dentro de Estados Unidos. Y obviamente cuando empieza a hablar de controlar los precios de la comida, viendo lo que ha pasado en otras partes del mundo, lo que eso genera es una escasez de comida que termina en un mercado negro donde hay precios aún más altos y francamente se ha probado una y otra vez que es un desastre. Entonces, y hemos visto en el debate cuando surgió esa idea de los controles de precios, que incluso grandes medios de centro izquierda y gente de izquierda como el economista, no sé el nombre, pero es un premio Nobel, pero es más keynesiano, Paul Krugman, si recuerdo bien, dijo que eso era un desastre, eso de tratar de controlar los precios. Se ha demostrado una y otra vez que no funciona. Yéndonos ahora al tema de la inmigración, que es un tema tan importante, no solamente a nivel pues político, en todos los niveles, el impacto que tiene la inmigración en Estados Unidos, la inmigración ilegal.
Sabemos que este es un país de inmigrantes. Sin embargo, estamos ante una explosión en la frontera. Desde hace ya bastante tiempo están entrando miles y miles de personas aquí a Estados Unidos y es muy difícil el control. No existe la infraestructura dentro del sistema de inmigración de Estados Unidos para controlar, para poder saber quién es quién está entrando a este país. Sabemos que hay muchas personas desesperadas que quieren llegar a Estados Unidos, pero también eso, pues, eso lo aprovechan la gente que quieren, pues, hacer entrar personas que quieren hacer daño al país. ¿Cómo tú consideras que se debiera reformar este sistema migratorio para que no incentive la inmigración ilegal, sino que sea legal la inmigración a Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay dos factores muy importantes. Uno es la cuestión de la frontera, que bajo esta administración se tomó una decisión peligrosa de abrir la frontera para hacer un contraste con la política de la administración anterior, que trató de controlar la migración y controlar más la frontera. Y en este caso no ha sido miles, ha sido millones que han entrado. Y lo que hemos visto es que después del el fracaso de Afganistán, donde la administración salió de ese conflicto de una manera bochornosa, enemigos de Estados Unidos vieron eso como una debilidad. En el caso de Rusia, creo que eso fue una de las razones para la invasión de Ucrania, pocos meses después. Pero en el caso de América Latina, precisamente Nicaragua, Cuba, Venezuela, ellos vieron eso como una luz verde para utilizar la migración como una arma de doble filo. Primero, para poder infiltrar a sus agentes, a los delincuentes y otros que quieren hacer daño a este país. Pero a la misma vez, en el caso de Cuba y Nicaragua, abrieron una vía entre La Habana y Managua, donde le cobraron a los cubanos en esa época, empezando entre 3 y 4 mil dólares por vuelo. Ahora lo vi ayer que estaba en 1,200. Para darte una idea, el vuelo entre Miami y Managua son como 300 dólares. Eso es como un factor de 10. Entonces, cada persona que está yendo de Cuba para Nicaragua, que tenía que vender todas sus pertenencias, su casa, su hogar, que iba a la gente quedándose, que son gente leal al régimen. Uno, le estás entregando la propiedad a la nomenclatura del régimen. Y dos, estás enriqueciendo ese régimen con miles de dólares por cada cubano que sale del país. Y en los últimos, en el 2022, 2023, en ese periodo han salido más de 1 millón de cubanos. Si hacemos la matemática de 3 mil dólares por cubano, más por 1 millón, estamos hablando de miles de millones de dólares, siendo las arcas de la dictadura y sus aliados. Y eso es algo sumamente terrible. Entonces termina estos cubanos en Nicaragua, yendo a la frontera entre México y Estados Unidos, que es un viaje bastante peligroso. Hay muertos en esa vía. Y para entrar a Estados Unidos, tienen que ir por un proceso, aunque por la falta de control muchos han podido entrar, pero entonces tratar de establecerse o vivir al margen de la sociedad y tratar de mandar las remesas de vuelta a la isla, que también el régimen toma su mordida de esas remesas que van a las familias para ellos también quedar con... o sea, que el régimen crea una situación, ellos mismos dan la solución de salida, porque son ellos los que controlan si hacen un acuerdo o no con Nicaragua, que es también del mismo tipo de régimen. O sea, abrir una visa o sea, no necesitar visa para Nicaragua, para entonces recaudar el dinero a través de ese éxodo masivo. La gente huye porque no hay condiciones de vida en Cuba y trata de llegar a Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos, si bien es cierto que es un país de inmigrantes, es importante asegurar la frontera. La frontera de ningún país de Europa, creo yo, que esté abierta. Todos los países tienen su política de inmigración. Y Estados Unidos siempre ha sido el país que ha recibido personas del mundo entero, pero que la inmigración debe ser legal, no debe ser ilegal. O sea, cuando tenemos personas entrando ilegalmente de una manera desordenada, cuando no hay una
estructura, una política establecida para recibir a estas personas, nos encontramos con el caos que existe hoy por hoy. Y yo he estado allí en la frontera de McAllen, hemos visto la frustración de las autoridades norteamericanas con el número de personas entrando por esa vía, y que no existe una estructura en pie para recibir a estas personas y para de alguna manera saber quiénes son. O sea, para tener algún tipo de información sobre quiénes son estas personas que están entrando, porque pueden poner en peligro la seguridad de los estadounidenses. O sea, no se trata de decir Estados Unidos no tiene por qué tener más inmigrantes, sino se trata de tomar medidas de seguridad. Sí, y por el segundo lado, algo que ha sido muy preocupante también es que hay personas que han aplicado por el parol humanitario que después se descubre que son altos oficiales del Partido Comunista Central de Cuba o personas que han participado en la represión, en la tortura de cubanos y ahora tienen permiso para vivir en Estados Unidos, que va en contra de las leyes que ya existen en Estados Unidos de no permitir criminales de ese tipo poder tener residencia en Estados Unidos. Y hemos visto varios casos de esos en los últimos meses. Según lo que yo tengo entendido en el tema de Cuba, se cortó, se eliminó el asilo político, se eliminó la reunificación familiar por un tiempo largo y entonces se abrió esta posibilidad que es el parol humanitario, una posibilidad que miles y miles de familiares de personas de Cuba aquí aplicaron a ello, pero que hemos visto cómo a través de sus familiares aquí, altos funcionarios del régimen de La Habana han logrado entrar a Estados Unidos. Sin embargo, hay personas que fueron presos políticos, que han luchado contra ese régimen, que necesitan un asilo político y sin embargo no lo tienen. No se les ha permitido entrar a Estados Unidos de manera legal como asilado político. Y eso ya es una política realmente preocupante. Bueno, más que preocupante, perversa. Los amantes de la libertad se quedan pudriendo en Cuba, mientras que los verdugos que los torturan, que los meten presos, que abusan contra ellos, se retiran en Estados Unidos a costo de los contribuyentes norteamericanos. ¿Cómo se puede pues valorar el impacto, de acuerdo a tu opinión, que han tenido los hispanos en Estados Unidos? Somos la minoría mayoritaria y estamos creciendo no solamente en número, sino también en influencia. Tú que eres un hijo de inmigrantes, naciste aquí en Estados Unidos, pero eres hijo de cubanos, eres cubano-americano, naciste en Nueva York, eres hijo de inmigrantes, sabes lo que ha sido el trabajo de tus padres para lograr que ustedes, sus hijos progresen en este país. ¿Cómo tú valoras el impacto que ha tenido ese esfuerzo de los inmigrantes hispanos aquí en los Estados Unidos? Yo creo que la cuestión de los inmigrantes hispanos o inmigrantes más en términos más generales entrando a Estados Unidos ha sido sumamente importante, especialmente en un momento cuando es mucho más difícil poder obtener una hipoteca por una casa, para empezar una familia. Entonces tú ves la población nativa no reproduciéndose como debería ser. Entonces la política del Estado realmente ha sido de promover la migración. Ahora, en la época de Trump y anteriormente también con Obama, era promover una migración legal. Este descontrol de la frontera en los últimos 3 años y medio es algo nuevo y con esa falta de control es un peligro. Pero yo creo que si tienes una migración ordenada, legal, donde la gente hace su cola, donde pueden revisar sus casos, y tiene el gobierno norteamericano haciendo un análisis muy bueno para poder pulir los represores o los delincuentes para que no se incluyen dentro de Estados Unidos, eso puede tener resultados muy positivos, como hemos visto de los años 80, cuando hubo la última gran reforma migratoria que ocurrió bajo la presidencia de Ronald Reagan. Sí, bajo la presidencia de Ronald Reagan cuando se hizo una amnistía
a todos esos inmigrantes que se encontraban de forma ilegal en Estados Unidos y se les facilitó una vía para legalizarse siempre y cuando no hubieran cometido crímenes, o sea, delitos en Estados Unidos. Y eso, pues, está siendo ya necesario revisar el sistema de inmigración americano a la luz de estas nuevas situaciones que tenemos en el mundo y que están, pues están creando la entrada de miles y miles de personas, la búsqueda de salvación, de esperanza aquí en Estados Unidos, pero que a la vez puede ser y es, de hecho, la oportunidad que utilizan los enemigos de este país para introducirse en él, para crear caos aquí y para influenciar dentro de los espacios de libertad de este país, para precisamente llevar al país a un modelo que no es el modelo que originalmente creó esta nación. O sea, un modelo estatista, un modelo que no respeta los derechos fundamentales, un modelo que ya lo conocemos, por ejemplo, los que somos cubanos, un modelo incapaz de flexibilización ni de diálogo, un modelo incapaz de que el mercado, por ejemplo, dicte la economía, ni que la libertad de expresión reine en el país. Ya lo hemos experimentado. Entonces, esos agentes de influencia llegan aquí precisamente para crear este tipo de percepciones aquí y entonces llevar al país a a un cambio radical, que es básicamente lo que muchos de estas personas están esperando. Entonces, no se trata de ser antiinmigrantes, se trata de promover un sistema de inmigración ordenado, legal, donde tengamos la oportunidad de analizar quién está entrando al país. Y yo También, creo que eso, también quería señalar que hemos visto en el último año las protestas que han surgido apoyando Hamas, Hezbollah, grupos terroristas, y en esos casos tú puedes ver mucha gente que son recién llegadas a Estados Unidos y están apoyando una agenda de grupos terroristas financiado y apoyado por Irán. Y entonces, en ese caso, yo creo que las autoridades tienen que tomar eso en cuenta seriamente. No es una cuestión de libertad de expresión en este caso, porque estamos hablando de apoyar grupos terroristas. En el caso de hace solo unas semanas aquí en Washington, hubo unas protestas en la estación de trenes céntrico al lado del Capitolio, Union Station, donde cogieron las banderas americanas que estaban en las astas, la bajaron, la quemaron y entonces subieron banderas de Palestina. También hubo algunas banderas cubanas apoyando a la dictadura también en esa protesta. Yo creo que eso demuestra que estamos hablando de algo que no es solamente lo que pintan mucha gente en medio, que no están protestando a favor de los palestinos, pero cuando tú ves que tienen no solamente banderas de Palestina, pero también las imágenes, las banderas, los símbolos de Hamas y Hezbollah, y están gritando para la destrucción de Estados Unidos, yo creo que se tiene que tomar en cuenta que la migración no es un derecho, es un privilegio. Y si las personas quieren destruir Estados Unidos y apoyar a grupos terroristas, no deberían estar en Estados Unidos. claro que sí, simplemente personas que están tratando de pues destruir el orden de cosas aquí en Estados Unidos, crear violencia, crear caos, no están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, simplemente están creando problemas graves a la población. Están creando un precedente muy negativo para este país y están tratando de implosionar esta nación desde adentro. John, te agradezco mucho tu participación aquí en Comunidad Libre. Te doy el último minuto que nos queda para que te dirijas al pueblo del sur de la Florida y también personas que en otras latitudes, que en otros estados escuchan Comunidad Libre. Gracias. Yo creo que es importante en este momento acompañar a los venezolanos en defender, de tratar de reconquistar la democracia en su país, que no se ha visto en años, y ser solidario con ellos. También ser solidario con los cubanos, que en este momento hay más de 1,100 presos políticos cubanos en Cuba. Acaba de morir un
preso político cubano que las condiciones infrahumanas en las cárceles lo llevó a quitar su propia vida. La Cruz Roja Internacional no ha podido entrar en las cárceles de Cuba desde 1989. Basta ya, deberían tener acceso fuentes internacionales para ver las condiciones dentro de las cárceles de Cuba. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, por compartir estos micrófonos aquí en Comunidad Libre. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Esperamos que nos sintonicen el próximo lunes a las 11:30 de la mañana aquí en Comunidad Libre. Muchísimas gracias a Alexis Guevara en los controles. Se despide de ustedes, Yanisette Rivero. Buenas tardes, Miami.